independientemente de la enjundia de la senadora priista, que lo hizo muy bien, con mucha fuerza, la verdad es que no es así. La Comisión de Justicia ni siquiera presenta un análisis de las comparecencias, ¿no? Se limita a decir que son idóneos, entendiendo por idoneidad exclusivamente que cumplen con los requisitos formales de la Constitución. Pero si así fuera, pues no tendríamos que molestarnos en comparecencias, etcétera. ¿Para qué? Con que la oficialidad de partes presenten su certificado de primaria, de secundaria, sus planteamientos en relación con lo formal. Entonces, ¿para qué hacemos las comparecencias? La reforma, esta que se ha mencionado mucho, la reforma del procedimiento que se estableció en el 94, fijó como una característica fundamental, ¿verdad?, las comparecencias, ¿verdad?, para que, y lo dicen en la exposición de motivos, y está en el debate de este proceso cuando se aprobó, que son las comparecencias en donde se define la idoneidad, que va mucho más allá del cumplimiento de las cuestiones formales. Eso es lo que se estuvo haciendo en las comisiones, nada más que ni siquiera está considerado. Uno. Dos, el haber cambiado el orden, que me parecía a mí ridículo, pueril, decir que mejor vamos a invitarlos a los 6 a que hablen aquí en el Senado y luego en comisiones vamos a hacer el análisis a fondo, ¿no? Eso impide que el Senado, que ustedes hayan tenido la posibilidad de hacer cuestionamientos, de oírlos, de analizarlos y llegar a conclusiones. Eso se hizo en la Comisión de Justicia, en donde, la verdad, muy pocos senadores y senadoras fueron. Bastante limitado estuvo, ¿verdad? Sí hubo preguntas, sí, que permitieron llegar a conclusiones, pero aquí ustedes no lo van a poder hacer. Se alteró el procedimiento, entonces aquí, ¿por qué van a votar ustedes? Ahora yo me pregunto, ¿por qué van a escoger a uno de los 3 en una terna y a una de las 3 en otra? ¿Por qué lo van a hacer? Aquí dice, no tenemos la autonomía, nosotros pensamos para poder tomar una decisión. ¿Con base en qué van a tomar la decisión? Fíjense ustedes cómo termina siendo una parodia esto. ¿Cómo van ustedes a escoger de esas 3 mujeres y cómo van a escoger de esos 3 hombres uno, si no los conocen? Si ni siquiera el presidente Peña, que insisto, él es el culpable de no haber escogido y no haber hecho uso de ese privilegio que tiene, porque mandó unos burócratas que tenía ahí cerquita de él, en lugar de hacer un gran análisis de quiénes son los mejores hombres, un hombre, una mujer, ¿verdad?, al más alto nivel de conocimiento del derecho, de la mayor autonomía. No lo hizo, mandó unos currículums nada más. Permítame, senador Bartlett, sonido en el escaño del senador Jesús Casillas. Solamente si acepta el orador una pregunta. ¿Cómo no? Claro, nada más preguntarle por qué habla en relación del perfil de las mujeres, cómo deberían de haber sido, a juicio suyo, los perfiles que deben de contar las candidatas a ministras. Yo le pregunto nada más si usted asistió a las comparecencias de las candidatas a ministras de la Suprema Corte. Proceda, senador Bartlett, con su respuesta. Con su respuesta, sí. No asistí a las comparecencias de las mujeres, pero no me voy a caer en su trampa. No voy a caer en la trampa. ¿Quiere usted aquí hacer todo un rollo de que esto es en contra de las mujeres de México? Que es una cobardía, como ya le dijeron por ahí a algún comentario. No voy a caer en su trampa, ¿eh? Las vi todas por el circuito interno y estuve en las otras 3, ¿verdad? Pero no hagan trampas. Nadie está diciendo que la mujer no tiene calidad, al contrario.
Usted, en el área del derecho, las mujeres son excelentes desde hace muchos años, son mayoritarias en el Poder Judicial. Lo que aquí se ha dicho, y lo han señalado, es que, y eso es lo que tiene que ser, son las mejores de México, ¿no? Ese es el asunto, pero no vamos a caer, no, las mujeres son lo mejor en el sistema judicial, ¿eh? Y además fui secretario de Educación Pública y eran las mejores en las carreras de Derecho siempre, en los primeros lugares. Así es que estamos a favor de las mujeres sin duda alguna. Lo que estamos diciendo es una verdad y le dan la vuelta, ¿verdad? No se analizaron las características como lo exige el artículo constitucional en las comparecencias. Se hicieron análisis, no califica la comisión. ¿Concluyó su respuesta, senador Bartlett? ¿Concluyó su respuesta? Sí. Para que siga continuando el reloj. ¿Concluyó con su respuesta? Ya puedo. Es que cuando está respondiendo a una pregunta que le formula algún senador, se detiene el tiempo para dar espacio a la respuesta. Le pregunto si ya concluyó para que pueda continuar con su intervención. Ya concluí y empieza mi tiempo otra vez. Sí, así es. Muchas gracias. Continúe. Muchas gracias, senador Casillas, por el tiempo que me ofreció. Vamos al fondo. Sí. El presidente mandó unos currículos de los señores. Nunca dijo cuál era el mejor, nunca hizo la mejor justificación de nada. Mandó currículos. Y alteraron el procedimiento. Aquí nadie va a preguntar. Entonces van a creerle a sus coordinadores. ¿Cuál es el mejor? El mejor es este, les van a decir, porque no saben ustedes quiénes son, ¿verdad? No han podido calificarlos, ¿verdad? Pero lo que sí es importantísimo en esto, de veras lo es que el tema de la independencia de la Suprema Corte de Justicia es vital. Ese es el tema principal. Cuando se despedía el antiguo presidente de la Corte, ¿verdad?, y tuvo un discurso de despedida, dijo: la mayor preocupación que tuvimos en la nueva Suprema Corte era que hiciéramos de este cuerpo un órgano independiente, un órgano auténticamente independiente. Y esa fue la gran preocupación de la Suprema Corte cuando se creó esta nueva. Ese es el tema. Esta Suprema Corte, ¿verdad? Ese método que aquí se criticó no va a permitir una independencia de estos tres burócratas que son los que manda el presidente y que están todos ellos vinculados. Se los platico a ustedes porque seguramente no les dijeron, nada más les dijeron fulanito es por el que hay que votar. No, están todos vinculados a políticas determinadas, ¿verdad? Y están ya con una formación y una dependencia de Peña Nieto que hace imposible que la Suprema Corte sea independiente, ¿verdad? Y si llegan a la Suprema Corte cuestiones en las que ellos están comprometidos, que ese es el sentido de la independencia, van a votar de acuerdo con su compromiso y no como exige una Corte Suprema con jueces en la posición de absoluta independencia para escoger entre uno y otro. Lo que comentábamos, ¿qué van a hacer con los miles de amparos que se van a venir cuando empiecen las transnacionales a ocupar las tierras de los indígenas y de los ejidatarios? Pues el señor escogido fue el que se ocupó de decir pues que estaba bien, porque él quiere que así está. Entonces, burócratas talentosos, con una buena carrera en el Ejecutivo, están comprometidos, no van a ser independientes y no vamos a tener una Corte independiente. El presidente ha incumplido su responsabilidad, por eso decimos, vamos a desechar las dos, vamos a hacer Senado de la República. Por ahí en el diccionario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM dice, bueno, mientras no el Senado analice y rechace y defina, pues el Senado no existe, se convierte en una máquina de aceptación de lo que manda Peña Nieto, y ese es el caso ahora. Y es tan descarado que después de la crisis que tuvo él
para imponer a un ex embajador de los Estados Unidos, ¿verdad?, que no tenía ni siquiera residencia, ¿verdad? Se arma un escándalo y no le importa. A Peña Nieto no le importa la opinión pública y vuelve a escoger gentes que no están por encima de la duda, son sus empleados, entiéndalo, son los empleados de Peña Nieto los que están propuestos. Y esa es una aberración, ¿verdad? Esa es una aberración y no lo debemos permitir. La Suprema Corte tiene que ser independiente. Ya lo vimos, miren. Una Suprema Corte, decía Silva Mesa, una Suprema Corte independiente no toma decisiones de razón de Estado. ¿Y saben qué? Sí las toma. Sí las tomó. No permitió la consulta energética con millones de firmas ahí. No lo permitió. Con un pretexto pueril no permitió, porque están comprometidas, porque son gentes que están comprometidos. No nos engañemos, son empleados del presidente Peña Nieto, eso es lo que nos mandó. Y no le importó la crisis, y no le importó que miles de firmas se quejaran de que Medina Mora no cumplía con lo esencial, ¿verdad? Lo mandó. Y ahora vuelve otra vez y manda empleados y acuerdos que tenía desde antes. Eso es una simulación. Ustedes, repito, van a votar por quien no conocen, no han podido observar quiénes son, pero nada más vean el currículum. Me refiero a los tres hombres, ¿verdad? Ya se fue Casillas, que es el que me preguntaba. Nada más vean ustedes. Concluye, senador Bartlett, por favor. No, ¿para qué? No digo para que no me acusen de machista, porque esa es la salida. Hoy no quieren a las mujeres, qué demagogia más absurda. No, vean los currículums, nada más véanlos. Vean los currículums, toda una vida al servicio dócil, eficiente del Ejecutivo. Decía uno de ellos, y ya concluyo, que en Francia, dice, uno que estudió en Francia se dice, el gobierno se va y la administración queda, porque ellos son la administración de hace 30 años. Sí, pero habrá que contestarles, sí se quedan, pero no se montan en el Consejo Constituyente de la Constitución, en la Corte Constitucional. Ese es otro camino. No podemos llenar a la Corte de Empleados de Peña Nieto. Concluye, senador. Eso es lo que va a ocurrir. Van ustedes a votar sin haber leído siquiera el currículum, sin tener una posición sobre las personalidades, van a votar por Peña Nieto. Bueno, está bien, van a votar por Peña Nieto, que no cumplió su responsabilidad porque no trajo los mejores, porque volvió a pensar en él y nos mete a sus empleados, que ustedes van a avalar. Será senador Bartlett, una vergüenza de este Senado de la República. Muchas gracias.